La prisión preventiva es un tema que hasta hoy no se entiende con exactitud. ¿Qué es y cómo funciona en el sistema judicial? ¿Existen excepciones para su aplicación? ¿Cuánto tiempo puede durar? Y en el Callao, ¿cuáles son los delitos donde más se resuelve con esta medida? ¿Quieres conocer más? Hoy conversaremos ampliamente sobre este tema. Quédate con nosotros en Diálogos Judiciales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, amigos. Nos encontramos en una nueva edición de Diálogos Judiciales, el programa producido por la Oficina de Imagen de la Corte del Callao. En esta oportunidad se encuentra con nosotros el doctor Serapio Roque Guamancóndor, juez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente de nuestra institución, y con quien vamos a conversar sobre el tema prisión preventiva. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, doctor. Hemos realizado la elección de este tema porque también nos hemos percatado de que muchas personas confunden a veces los términos. Prisión preventiva se piensa que es una sentencia, ¿verdad? Y no es así. Justo es por ello que lo hemos convocado y quisiéramos como primera pregunta que nos pueda dar esa diferencia. ¿Qué es una prisión preventiva y qué es una sentencia? O si es una sentencia, por favor. Bueno, la prisión preventiva es una medida cautelar que se dicta antes de la sentencia y tiene la finalidad de asegurar los fines del proceso y también la ejecución de la sentencia. Pero en muchos de los casos resulta que las prisiones preventivas en el decurso de la investigación y en el juicio oral terminan en base a las nuevas pruebas que se puedan ir actuando, puede resultar absuelta la persona. Son muy pocos casos, pero puede darse esa situación. Entonces no es igual la prisión preventiva como medida cautelar con la sentencia, son distintos. Bien, quería pedirle eso sí, tratar de un poco explicar esos términos legales, porque a veces medidas cautelares, las personas, los ciudadanos, la mayoría quizás no lo entiende. ¿Podría un poquito simplificar la definición que nos acaba de dar de lo que es la diferencia de la sentencia con la prisión preventiva, por favor, en términos simples, como para que se pueda entender? Claro. Lo que pasa es que para efecto de la sentencia tiene que tenerse certeza de la responsabilidad de la persona que está sometida a un proceso. En cambio, la medida cautelar de prisión preventiva se necesita sospecha grave, en base a elementos de comisión que se van realizando a nivel de investigación preparatoria, que no son definitivos. Pueden, en la suma de esos elementos de comisión, pueden darnos o evidenciar una sospecha grave que al final puede corroborarse. En la mayoría de los casos se dicta esa medida porque ya se tiene como que se está apuntando a una sentencia condenatoria. Son por eso que elementos de comisión fuertes, en otras palabras, pruebas fuertes, pero que no han sido actuadas. Actuadas significa que en juicio oral se debate, se produce la prueba realmente y se determina si es responsable o no la persona procesada. Me dice que es una medida más, no una sentencia, ¿verdad? No, no es una sentencia. No es una condena firme, sino es una medida cautelar de prevención. ¿No? Medida cautelar, medida preventiva, en base a elementos que se han acumulado, se están acumulando hasta durante la investigación preparatoria. Sí. Bien, doctor, ¿y qué criterios aplican los juzgados para poder dar la prisión preventiva? La norma procesal establece 3 presupuestos materiales o elementos o requisitos, pero propiamente son presupuestos. Y la casación de Moquegua incrementó 2, en base a la interpretación que se hizo de los principios del Código Procesal Penal. Uno es que los fundados y graves elementos de comisión, que la pena sea mayor a los 5 años, un pronóstico de pena, una prognosis de pena, en base al tipo de delito que se le atribuye. Y el otro es más importante, el peligro procesal. Peligro procesal que pueda huir o que pueda perturbar la investigación, puede amenazar a testigos, puede alterar documentos, etc. Se busca cautelar eso. Y la proporcionalidad, pues, tiene que tomarse en consideración que la medida de prisión preventiva para los fines que buscan el proceso debe prevalecer sobre la libertad del procesado. Y un último requisito o presupuesto es la duración, el plazo de duración de la medida, que puede ser 9 meses si es proceso común, 18 si es proceso complejo y 36 de crimen organizado.
Ya. ¿En qué se diferencia el común y el complejo? Disculpe. Tiene una serie de factores. El común es un proceso simple que no reviste complejidad, no hay actuación o actos de investigación complejos, cooperación judicial internacional, pericias complejas, multiplicidad de personas, multiplicidad de hechos, multiplicidad de agraviados. Y cooperación judicial internacional, tiene que pedirse cooperación para una actuación judicial en el extranjero, y si es un país donde se requiere, sea traducido el exhorto o la comisión que se está pidiendo, demora más. Entonces, todo ese conjunto de actuaciones o de necesidades o circunstancias lo hacen que el proceso sea complejo. Ok, entiendo de que la investigación quizás es más amplia. Por eso se necesita más tiempo para poder... porque es complejo, se requiere más plazo para lograr el acopio de probatorio. Ok, doctor, entendemos a la perfección. ¿En qué tipo de delitos se aplica la prisión preventiva? En los delitos que superen la pena privativa como pronóstico a los 5 años. Eso es un primer requisito. Antes era... que supere los 4 años. Últimamente, con la modificación, se ha elevado el estándar de prognosis. Se requiere que el delito sea más grave, que la pena mínima sea superior a los 5 años. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso de delito de robo agravado, la pena es de no menor de 12. El caso de homicidio calificado, igual. Pero, por ejemplo, tenemos el caso de robo simple, la pena es de 3 a 8 años. Entonces, si esta persona no tiene antecedentes y es primario, se puede aplicar incluso la comparecencia con restricciones, no la prisión preventiva. Igual con el homicidio simple, si esta persona tiene es menor de edad, hay confesión sincera, se aplica la rebaja de la pena de 1/3. En este caso estamos hablando de aproximadamente 6, el tercio sería 2 años, 4 años. No supera el estándar de 5 años para que se cumpla con el segundo requisito, la prognosis de pena superior a 5 años. Incluso en caso de homicidio simple se puede aplicar la comparecencia, no la prisión preventiva. Ahora, si es una persona que tiene antecedentes, las circunstancias que dan circunstancias agravantes genéricas que pueden permitir no ubicar en el tercio medio, sino en el tercio, no el tercio inferior, sino el tercio medio o tercio superior, ahí sí se puede ir haciendo una evaluación una tabulación de la pena, ¿no? Y ahí se puede aplicar. Pero si no tiene antecedentes, es una persona, incluso si tiene minoría de edad o imputabilidad restringida, lo llaman, menor a 21 años, también cabe la rebaja de la pena por debajo del mínimo legal. En este caso ya no sería 6 años para el caso de homicidio, sino menos, que incluso puede ser menor a 5 años y por lo tanto no se puede aplicar la prisión preventiva. Es una acción siendo el bien jurídico a la vida, ¿no? Claro, es una serie de mecanismos, ¿no?, legales en la que determina si se da una prisión preventiva por lo que las circunstancias que se presentan en cada caso. Exacto. Y quizás podría compartirnos dentro de su juzgado el dato de la prisión preventiva que más se ve. ¿Cuál es el delito que más se aplica a prisión preventiva, doctor? En el Callao, de tráfico ilícito de drogas. Porque tenemos el puerto, tanto marítimo como aéreo, aeropuerto, en este caso mayormente por tráfico de drogas. A través de las embarcaciones se sacan grandes toneladas o kilos de droga a nivel del aeropuerto, sea por ingesta o en el cuerpo, o también por maletas, ¿no? Entonces, por su condición de puerto, hay más delitos, más prisiones preventivas por delito de tráfico ilícito de drogas, y en segundo orden, delitos contra el patrimonio, robo agravado, hurto agravado. ¿Y por el caso de violencia familiar se ha dictado alguna prisión preventiva? El tema es que la violencia familiar no se sanciona con una pena superior a 5 años. Ahí está el primer presupuesto en el que se cumpliría. El segundo presupuesto material. Doctor, ¿y se puede impugnar la prisión preventiva? Claro, se puede apelar. Apelar es el único recurso que cabe es la apelación. Correcto. Si en el caso el investigado que se encuentra con medidas restrictivas demuestra que no tiene implicancia en el delito que se le imputa,
automáticamente queda en libertad? No, cabe a una figura de cesación de la prisión preventiva. ¿Eso qué significa? Que cuando los presupuestos materiales que dieron lugar a la prisión preventiva desaparecen o se enervan o se debilitan, sea los elementos de convicción o fundados y graves elementos de convicción, se determina que esta persona pues tiene a causa de disminución de la punibilidad, o sea que permita rebajar la pena por debajo de los 5 años, y el peligro procesal se acredita que no hay peligro procesal de fuga o de obstaculización, se puede pedir la cesación de prisión preventiva. No es automático, pero también el juez puede hacer revisión de oficio de la prisión preventiva cada 6 meses con la modificación reciente. De oficio puede evaluar la prisión preventiva sin que lo pida el abogado del imputado, ¿no? Doctor, ¿se ha presentado algún caso de que se haya dado alguna reparación civil o reparación de parte del Estado por haber privado el derecho a una persona luego de darle prisión preventiva? ¿O no es posible? La responsabilidad civil de los jueces, no es por errores judiciales. Sí, existe esa figura de reparación civil o indemnización, pero la norma exige para que se dé ese tipo de responsabilidad que sea el error sea doloso, no se llama un error, sea producto de un dolo, yo tengo la intención de imponer la prisión preventiva sin tener justificación o sin tener presupuestos, y también lo otro es la negligencia grave. Entonces, cuando hay negligencia grave o dolo, ahí se puede imputar responsabilidad civil al magistrado por un error judicial. Interesante. Sí cabe ese tipo de figura, se podría decir. Sí, pero tiene sus exigencias, no cualquier prisión preventiva que ha sido dictada de repente con cierto ¿qué te puedo decir? Que no oprime el dolo ni la culpa grave o negligencia grave, no cabe. Doctor, ¿cuándo se puede sustituir una prisión preventiva? ¿Sustituir? Sí, o no es posible. Sustituir lo que se puede variar antes se llamaba variación, ahora se llama cesación. Por darse estas circunstancias que he expuesto, se debilitaron los presupuestos materiales y que exige la prisión preventiva, y se puede imponer la comparecencia con restricciones, o también se puede disponer el arresto domiciliario. Pero el arresto domiciliario tiene sus requisitos de enfermedad grave, mujer embarazada, o puede, ¿no? O el imputado puede superar los 65 años. Entendemos entonces ese para el arresto domiciliario. Perfecto. ¿Es válido que se exponga ante los medios de comunicación a una persona detenida? Vemos que muchas veces sacan los rostros, ¿no?, de las personas que todavía no tienen una condena, y bueno, no sabemos si estamos a veces nosotros haciendo bien en publicar los rostros cuando todavía no hay sentenciada a una persona, ¿no?, con el famoso tema de la presunción de inocencia. ¿Cómo se maneja este caso, doctor? Todos los días vemos que hay personas que luego de una intervención policial son detenidas en flagrancia delictiva. Entonces, claro, hay el derecho de la presunción de inocencia. Sin embargo, no les ponen como culpables, sino le ponen un letrero detenido, lo que de alguna manera puede o da a entender de que esa persona no es simplemente detenido porque hay una sospecha de que cometió un delito, ¿no? Un presunto responsable, porque se determinará la responsabilidad cuando hay una sentencia. No podemos negar la realidad. Sí, eso es lo que ocurre todos los días, excepto que sean menores de edad, que sí se puede verificar que no se muestra su rostro. Es discutible, ¿no? Es discutible porque
puede entenderse como que lo están exponiendo públicamente ya el común de personas que no son no tienen conocimiento de derecho, pueden de señalar ya es responsable, pero no, son simplemente detenidos que van a someterse a una investigación y luego del cual se va a determinar su responsabilidad penal o no. Claro, es más, las audiencias son públicas, ¿no? Y a veces es inevitable quizás captar los rostros. Lo que sí está prohibido que se le ponga una ropa a rayas. Okay. Sí, porque eso ya es incluso ofensivo a la persona, a la dignidad humana, ¿no? Claro. Doctor, ¿y qué podría pasar? ¿Qué podría pasar si no se cumple con ello, ¿no? Y por ejemplo, algunos medios utilizan ese tipo de situación y le colocan ese traje a rayas. La policía, los efectivos del orden son los que combaten el crimen, combaten los delitos y capturan a los sospechosos de la presunta comisión de un delito. Ellos incurrirían no en una falta o una conducta que puede ser calificada como delito, pero puede acarrear responsabilidades administrativas a los efectivos policiales que visten de rayas al detenido, por decir, ¿no? Y lo que sí se puede ver que le ponen detenido, se cuidan mucho de poner detenido. Claro. Entonces, detenido porque hay una sospecha de una comisión del delito. Sí, pues, ¿no? Son los trajes especiales, ¿no? No, es lo normal, pero se ponen un detenido. Un letrero, okay. Un letrero no, creo que le ponen una especie de unas palabras detenido, no he podido... Un estampado, algo así. Algo así detenido. Ok, doctor. Quería hacer una consulta, ya hablando del tema que estábamos conversando anteriormente. La prisión preventiva ya es una medida, es un tiempo en el cual se investiga. ¿Ha habido casos donde la investigación quizás se resuelve antes del tiempo de los meses dados para la investigación, o siempre tiene que cumplirse el tiempo, ¿no?, exacto que el juzgado ha dado de prisión preventiva? No son muchos los casos en donde se concluye todo el proceso, porque no olvidemos que la prisión preventiva no solamente es para la investigación preparatoria, sino también para la etapa intermedia y para el juicio oral. Y ahí hay una sentencia. Cuando ya se sentencia o se condena a una persona, el plazo de detención se duplica. Cuando hay una sentencia. Pero volviendo al tema, no conozco mayores casos de que se haya concluido la investigación o todo el proceso antes del vencimiento de la prisión preventiva. Mayormente es al contrario. Incluso se piden por ello prolongaciones de prisión preventiva, porque resulta que el vencimiento del plazo de la prisión preventiva vence cuando todavía están en la etapa intermedia o al inicio del juicio oral, incluso antes de que concluya la investigación preparatoria. Doctor, ¿y ha habido casos donde usted ha podido observar algunos delitos realizados por personas que alegan tener algunos problemas mentales, psicológicos? ¿A ellos se les puede aplicar la prisión preventiva? ¿O? No, hay medidas distintas. La prisión preventiva son para personas que no están con problemas o enfermedades mentales. Para tales personas existe pues el establecimiento de salud mental. Hace poco creo que escuché en las noticias de un juez en el Callao que había dispuesto el internamiento a un hospital psiquiátrico de una persona que había lesionado a una vecina creo que con un machete. Ese es el mejor ejemplo de que no se puede disponer prisiones preventivas a alguien que padece enfermedad mental. Naturalmente tiene que estar sustentado documentalmente a través de un peritaje, algo que demuestre que sí, verdaderamente estamos ante una persona que tiene esos problemas de salud mental. En este caso, ¿qué pasa con el titular de esa persona? ¿Tiene responsabilidad? No. La persona, su tutor, el tutor, padre. Sí, los que están al cuidado, sí. Pero sí hay responsabilidad civil, porque no puede, la responsabilidad penal es personalísima. O sea, no puede sancionarse penalmente sentenciándose una condena de pena privativa de libertad
a un familiar que estaba al cuidado en este caso, de la persona que padece enfermedad mental. No puede ser responsabilidad civil, nada más. Correcto. ¿Algún ejemplo como para darnos una idea o que los usuarios se den una idea qué le caería a esa persona, ¿no? Como una forma de corregirse al tutor, estamos hablando, al padre de esta persona que estaba suelta y que agarró a machetazos a la señora, creo, si no me equivoco. La indemnización por los daños y perjuicios. Estamos hablando de dinero. Bueno, no necesariamente puede costear el gasto de su curación, de su tratamiento, ¿no? Y si hubo un daño mayor que le impidió en este caso trabajar, el lucro cesante, ¿no? Lucro cesante, lo que dejó de percibir por el mal que le originó, en este caso, la acción de esta persona. Doctor Roque, o daño emergente, las lesiones, ¿no? ¿Ha bajado curación, el índice de la delincuencia por las prisiones preventivas, o cómo ve usted esa situación? En parte, pero no es el problema las prisiones preventivas para combatir la delincuencia o la criminalidad. Hay una serie de factores que deben concurrir para efectos de que se evite, o sea, las acciones preventivas, que tiene que ver con un aspecto mucho más complejo, a nivel de educación, a nivel de familia, que le puedo decir tratamientos psicológicos de personas, porque actualmente hay mucha violencia y se ha incrementado como consecuencia de la pandemia. El aislamiento ha hecho que mucha gente se enferme mentalmente, ¿no? Se padezcan mayores males por la misma situación de encierro casi 2 años. Claro que sí lo entendemos. Si un detenido no cuenta con recursos, doctor, ¿hay alguna forma de que pueda defenderse? ¿Cómo podría ser esa persona? Sí, el Estado ha previsto esa situación, y es por eso que existe la Dirección de Defensoría Pública a cargo del Ministerio de Justicia, que antes era solamente para los imputados. Ahora ya se han creado defensorías públicas para la víctima, para la parte agraviada. Bien. Y es gratuito. Es totalmente gratuito, ¿verdad? Lo que antes se llamaban defensores de oficio, ¿no? Abogados de oficio. Ahora se llaman defensores públicos. Y acá en el Callao, creo que nuestra institución cuenta con una oficina, si no me equivoco. Para turno, en el tercer piso. Solamente para turno hay una oficina de defensa. En el tercer piso, al costado de los juzgados de investigación preparatoria. ¿Eso qué quiere decir? Para que quizás un poquito puedan entender las personas que nos están viendo. Al turno, una persona que comete un delito y es traída a su momento en algún horario específico. Claro, lo que pasa es que tienen a una persona, tienen 48 horas para que la Fiscalía, con el apoyo de la policía, investigue, y antes del vencimiento de las 48 horas ponen a disposición del detenido al juzgado. El juzgado programa fecha y hora de audiencia, que deben ser no mayor de las 48 horas, y notifica al abogado particular si es que tiene, y si no tiene, notifica al defensor público que está de turno. Hay un rol de defensores públicos que están de turno. Y si el juez dispone una prisión preventiva a las 8, 9, 10 de la noche, el defensor público tiene la obligación de estar presente. Eso es para ser más ágil, me imagino, el proceso, ¿verdad? Claro, lo tiene al costado o en la misma sede, entonces para que las coordinaciones se realicen sin problemas. Muy al margen de eso, en la oficina de la defensa pública, que imagino, bueno, en el Callao debe haber, la persona que también está dentro de un proceso o ha cometido un delito, es un acusado o un imputado, puede acercarse a esas oficinas a poder conseguir un abogado gratuito. Claro, ¿verdad? Sí, él o su familiar pueden acercarse y poner el problema que padece su familiar penalmente en un proceso penal, y naturalmente tiene la obligación de asistirlo jurídicamente el defensor público. Sí. En casos solamente para casos de detenidos creo que está al lado en el tercer piso, y las oficinas de
de los defensores públicos, donde hay más defensores públicos, más abogados que pertenecen a la Defensoría Pública, están, creo que si no me equivoco, en Supe, cerca a la comisaría de Supe y cerca a las fiscalías. Claro. Pero imagino que son para materias en específico, ¿no? ¿O son para todas? Para penal. Solamente para penal. Para asuntos penales. La defensa en penal. Sí, la defensoría de la víctima no sé si estarán en la misma sede. Bien, doctor, la medida de la prisión preventiva al momento de emitir una sentencia, ¿se cuenta ese plazo que la persona ha pasado dentro de la prisión preventiva cuando ya tiene una sentencia o no se incluye, se podría decir, el tiempo que ha pasado en prisión? Sí, desde que es detenido computa para efectos del periodo de prisión preventiva y también para el periodo para el inicio de cómputo de la pena. Correcto, doctor. Bien, son preguntas que nosotros hemos sacado de nuestras redes sociales, de los comentarios que los usuarios nos hacen llegar, que no tiene muy clara la información. Nosotros hemos visto conveniente poder hacer este tipo de entrevistas, ¿no? Y qué mejor que salga de los mismos magistrados la respuesta para que puedan absolver esas dudas. Doctor, un mensaje final para poder concluir con la entrevista, por favor, al ciudadano chalaco que lo está viendo. Que tengan confianza en sus jueces del Callao, ¿no? Que estamos haciendo un mayor esfuerzo para que la justicia sea efectiva, eficaz, en beneficio de la población chalaca. Muy bien, estuvo con nosotros el doctor Serapio Roque Guamán Cóndor, juez del tercer juzgado de investigación preparatoria permanente de nuestra institución. Este ha sido la edición número 3 del programa Diálogos Judiciales. Nosotros le agradecemos una vez más por su sintonía y siempre recordarles que pueden compartir este video para las personas que puedan estar interesadas. Sería todo por nuestra parte. Muy buenas tardes.